Ok, vamos a estar hablando en esta hora acerca de la justicia de Dios y cómo esta justicia de Dios como atributo de Él, ok, se refleja en las Sagradas Escrituras. Usted tiene su cámara, préndale, hermano, me gustaría verle también. Prenda su cámara para poder verle, para saber que anda por allí y que no anda mirando el partido, ¿ya? Muy bien, hermanos. Vamos a hablar de el Dios justo. El Dios justo. La justicia de Dios es un tema prominente en la Biblia y se acentuó durante la época de la Reforma. La Biblia constantemente habla sobre la justicia de Dios. Y este tema de la justicia de Dios se hizo un tenor mayor, ¿verdad? Se acentuó muchísimo durante la época de la Reforma. La justicia de Dios sirve como puente entre la santidad y el amor. Y todos los atributos que están relacionados con la santidad y con todos los atributos que están relacionados con el amor. O sea, la justicia de Dios es el puente que permite denotar la transición entre la santidad y los atributos de Dios relacionados a la santidad y el amor, que es lo que veremos en el Nuevo Testamento o que veremos en la siguiente clase, y todos los atributos que están relacionados con el amor. Vamos a hablar de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Terminología. El concepto de justicia en el Antiguo Testamento se expresa principalmente por medio de una familia de palabras. O sea, hay muchas palabras en hebreo que recalcan o resaltan la justicia de Dios. El primero es el verbo sadak, ¿ok? El primero es el verbo sadak. Sadak, en su uso secular, significaba estar recto o derecho. Pero esta misma palabra, en un uso religioso, significaba ser justo o ser recto. De este verbo aparece un adjetivo y es el adjetivo tzadik. Y tzadik significa justo. De este verbo tzadak también se deriva el sustantivo hebreo tzedek, que significa justicia, y el sustantivo tzedaka, que significa rectitud. Entonces, tanto el verbo como el adjetivo y los sustantivos derivados de tzadak denotan básicamente la idea de lo justo, lo recto, lo que es correcto, ¿verdad? El verbo shafat en el hebreo, esta es otra palabra en hebreo, shafat significa juzgar. Y de este verbo shafat deriva un sustantivo, mishpat en hebreo. De shafat viene el sustantivo mishpat, que significa juicio. Tanto shafat como sadak en el hebreo están estrechamente ligados. Hay una relación entre estas dos palabras hebreas. Pero tzadak y sus derivados tienen la idea más de juicio y de rectitud. Vamos a ver cómo es que se usan estas palabras hebreas para hablar de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Como justicia universal, Yahvé es un juez universal, ¿verdad? Génesis 18:25. ¿Alguien nos puede ayudar? Génesis 18:25. Amén, pastor. Génesis 18:25. Ajá. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, ni que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
Muy bien, el juez de toda la tierra. Y ahí se usa Mishpat, ¿verdad? Seguimos. La justicia universal agrada a Yahvé. A Dios le agrada cuando hay justicia en todo el universo. Jeremías 9:24. Amén, pastor. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Ve? O sea, al Señor le agrada que haya justicia en la tierra, ¿verdad? Es algo que agrada a Dios. Pero también se usa el término justicia en el Antiguo Testamento en relación al pacto mosaico. La gran mayoría de las menciones de la palabra justicia de Dios hacen básicamente referencia al pueblo del pacto. Este pueblo del pacto se entiende que es Israel y Judá, ¿no? Y muchas veces el Antiguo Testamento menciona que Dios es un juez justo porque trata con justicia tanto a Israel como a Judá según sus obras. Dios es justo. Muy bien, vamos a ver la triple diferencia entre el concepto de justicia referida al pacto mosaico. La triple diferencia del concepto de justicia referida al pacto mosaico. Muy bien, la justicia obligatoria. La justicia de Dios exige obediencia al pacto. ¿A qué pacto nos referimos? Al pacto mosaico. O sea, en el Antiguo Testamento, los hebreos, los israelitas y los judíos están obligados a ser justos, a reflejar la justicia. Y eso demanda obedecer la ley. Es parte del pacto, ¿no? Deuteronomio 13:18. A ver, ¿alguien nos ayuda, por favor? Amén, pastor, buenas noches. Amén. Dice, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Ese es Deuteronomio 13:18? Perdón, me equivoqué. Amén. ¿Encontré, hermana? No puedo leer. Ya lo encontré. Dice, Amén. cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Así es, ¿ve? Dios está exigiendo al pueblo de su pacto, ¿verdad? Dios le exige que guarde la ley, que haga justicia, porque es una ordenanza divina. Así que hay una relación entre la justicia de Dios y la ley de Moisés. El carácter justo de la ley es afirmado en los salmos. Los salmos hablan de que la ley de Dios es justa, ¿verdad? Salmo 19, 8 y 9. Amén. Amén, pastor. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios Amén. de Jehová son verdad, todos justos. Amén, ¿ve? Entonces, hay una relación entre la ley de Dios y los juicios de Dios, la justicia de Dios, ¿no? Es algo que se relaciona. Hay una justicia obligatoria en cumplir la ley. Dios desea que al cumplirse la ley, evidentemente estamos hablando del Antiguo Testamento,
¿no? En el marco del Antiguo Testamento, el cumplimiento de la ley también era justicia divina, ¿no? Muy bien, pero había otro tipo de justicia, era la justicia distributiva o la justicia punitiva. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de justicia distributiva o de justicia punitiva, estamos hablando de que Dios castiga, corrige al pueblo a causa de su pecado. Y Dios lo hace, ¿por qué? Porque Él es justo. Entonces la justicia se relaciona no solo con el pacto mosaico, sino también se relaciona con la obediencia y con la recompensa o el castigo por obedecer o desacatar la ley de Dios, ¿no? Yahvé, por ejemplo, castiga justamente al pueblo desobediente del pacto. Como Yahvé es justo, él se va a ver obligado a infligir el castigo. Salmo 11:7. Amén. Salmos 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Amén, ¿ve? Yahvé es justo, él se ve obligado a castigar todos aquellos actos que sean injustos. Yahvé también es reconocido por su justicia. Isaías 5:16. Amén, pastor. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Amén, muy bien. El Dios santo será santificado con justicia, ¿verdad? Entonces Yahvé es reconocido por su justicia. Hay que reconocer la justicia en el castigo. La justicia de Dios se ve en el castigo. Lamentaciones 1:18. Amén, pastor. Lamentaciones 1:18. Amén. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraban. ¿Esa es Lamentaciones 1:18? Me equivoqué, pastor. Dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblo todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Ajá. Muy bien. Yahvé es justo. Y luego invita el escritor a que vean lo que ha hecho la justicia de Dios, trayendo el castigo sobre Judá por haberse apartado de Yahvé, ¿verdad? Entonces hay que reconocer la justicia de Dios en el castigo también. Yahvé no es injusto en el castigo, él castiga justamente, él no se equivoca. Sofonías 3:5. Amén, pastor. Jehová en medio de ella es justo, no hará inequidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Amén. Yahvé es justo, ¿verdad? Él no hará iniquidad, él no es injusto. Por último, podemos decir que Yahvé fue justo enviando al exilio al pueblo, porque el pueblo se había rebelado. El pueblo había hecho lo malo delante de Dios. Y la justicia punitiva, la justicia distributiva, la justicia que recompensa o castiga al ser humano, impele en Dios para que él actúe justa y santamente. Entonces, si el pueblo de Judá y de Israel pecaron contra él, es justo que él los haya enviado al destierro, ¿verdad? Daniel 9, versículo 7 y versículo 15. Amén. Amén, pastor. Daniel 9:7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en
en todas las tierras a donde los ha echado y a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y el Amén. 15 dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Amén. Entonces Dios sigue siendo justo, ¿verdad? Dios sigue siendo justo. Dios es justo en relación a lo que Él obliga de los seres humanos. Y en este caso obliga al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a guardar su ley. Es justo cuando hace eso. Pero Dios también es justo, ¿verdad? Cuando castiga o recompensa a los hombres, sea que hagan bien o sea que hagan mal, Dios es justo castigando y recompensando. Pero también podemos decir que Dios tiene una justicia salvífica, o podemos hablar de la justicia salvífica de Dios, ¿verdad? Yahvé es justo salvando o redimiendo a su pueblo. En el libro de Salmos 103, versículo 6, se va a ver cómo Yahvé es justo redimiendo o salvando al pueblo. Amén, pastor. Amén. Salmos 103:6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Muy bien. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, dice, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Yahvé es justo y compasivo hacia quienes claman a él. Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17. ¿Alguien lo tiene? Si no, Amén. voy leyendo yo. Dice, Ya, amén. sí, ya lo encontré. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Muy bien. Justo es el Señor y compasivo. La justicia también se refleja por su compasión. Amén. La justicia también se está reflejando por su compasión. Seguimos. Dios salva en justicia. Salmo 71:2. Dios salva en justicia. Dice, Amén. Léalo, hermano. Bueno, lo leo yo. Amén. 71:2 me dijo. 71:2. Socórreme, líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? La justicia y la salvación de Yahvé son sinónimas. Justicia y salvación se usa muchas veces como sinónimo en la Biblia, ¿no? Tengo que leer. El 11, pastor, tengo que leer también. No, Salmo 98:2. Quien no tiene Salmo 98:2. Perdón. Amén, pastor. Salmo Amén. 98:2. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Muy bien. El Señor entonces ha hecho manifiesta su justicia, ¿verdad? Luego tenemos que en la sección de Isaías del capítulo 40 al capítulo 66 se va a manifestar el aspecto redentor y el aspecto salvífico de la justicia de Dios aún de manera más explícita. O sea, en toda esa sección de Isaías,
uno va a poder observar cómo la justicia de Dios se relaciona con la salvación. El pueblo del pacto va a ser fortalecido y ayudado por la diestra de la justicia de Dios. Isaías 41:10. Mire cómo se habla de la diestra de la justicia. La diestra es la mano derecha de la justicia de Dios, ¿no? Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces aquí tenemos muchos textos en los que se está relacionando la salvación con la justicia de Dios, ¿no? Salvación y justicia de Dios en relación. Seguimos. El siervo de Yahvé o el siervo de Jehová es llamado en justicia para ser puesto como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Seguimos en Isaías 42:6. Amén. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Entonces el siervo de Yahvé va a ser un hombre llamado para hacer justicia, ¿verdad? En Isaías 45:21 y 22, Yahvé es un Dios justo y salvador de todos los confines de la tierra. Isaías 45:21. Amén, pastor. Isaías 45:21 al 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Muy bien, vuélvete a mí, yo te redimí. Él aparece como un Dios redentor, como un Dios justo en ese pasaje, ¿no? La justicia y la salvación de Dios nuevamente aparecen de manera paralela. Isaías 46:13. Amén. Dice, adelante. Léalo, hermana, léalo usted, hermana, léalo. Amén. Dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Amén. Nuevamente, relación de la salvación con la justicia de Dios. Entonces, la justicia divina se va a relacionar algunas veces con la unión matrimonial que tenía Yahvé con el pueblo de Israel. En Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20, Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20, ¿lo tienen? Si no lo leo yo. Amén, pastor. Amén. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Amén. Muy bien. ¿Ve? Hay una relación matrimonial divina entre Yahvé y su pueblo. Y esto se hace a través del pacto de justicia entre ellos, ¿no? También vamos a ver cómo el arrepentimiento lleva a confesar la justicia de Yahvé. Cuando una persona se arrepiente, confiesa la justicia de Yahvé. Segunda de Crónicas 12:5 al 8. Amén. Amén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado,
no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían de la guardia y los llevaban, y después los volvían a las cámaras de la guardia. Hasta ahí creo es. Amén. Sí. Muy bien. Entonces mire cómo la escritura dice que, dice en el versículo 5, ¿no? Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y también os he dejado en mano de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. ¿Verdad? Entonces, el arrepentimiento lleva ¿a qué? Reconocer la justicia de Dios. ¿Verdad? Muy bien, todo esto tiene que ver con la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con la justicia de Dios desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento habla de la justicia de Dios. Los términos griegos. La palabra griega que se traduce justo en el Nuevo Testamento es la palabra dikaios. Y de esta palabra aparece un vocablo derivado, dikaisone, que denota rectitud o justicia. Especialmente en las epístolas paulinas, tanto la palabra dikaios como la palabra dikaiosen están completamente ligadas y están estrechamente relacionadas al verbo dikaion, que significa justificar. O sea, en las epístolas paulinas, la justicia de Dios está en relación básicamente con la justificación. ¿Ok? Con la justificación. A Dios se le llama un Dios justo. Dios es llamado justo en el Nuevo Testamento, siguiendo lo que se entiende del Antiguo Testamento, ¿no? Dios es un Padre justo, Juan 17, 25. Juan 17, 25. Amén, pastor. Amén. Ay, se me fue. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Amén. Le llama Padre justo. Y en la epístola de Primera de Juan se describe a Jesús como justo y al Padre también se describe como justo, ¿no? Se describe a Jesús en Primera de Juan 2:1. Amén, pastor. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ve? Pero no solamente el Padre, no solamente Cristo es llamado justo, también el Padre es llamado justo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Amén. Porque ellos salieron
por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Primera de Juan 3:7. Ah, tercera de Juan me fui yo. Primera, No, perdón. primera. Primera de Juan. Primera de Juan 3:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es Primera de Juan 3:7. Primera de Juan, ay, No. perdón, me La fui a primera. Primera de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os Nadie os engañe, engañe. el que hace justicia es justo como Él es justo, hablando de Dios el Padre, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, tanto Jesús como el Padre son llamados justos. Pablo se refiere a Dios como el Señor y juez justo, segundo de Timoteo 4:8. Segundo de Timoteo 4:8. Amén. Segundo de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien, entonces el apóstol Pablo refiere a Dios como el Señor y juez justo, quien al final va a recompensar a cada uno por sus obras, ¿no? En Apocalipsis 16:5 se presenta a Dios como justo con todas las calamidades que envía a la tierra por causa de su maldad. Apocalipsis 16:5. Amén, pastor. Amén. Apocalipsis. Dice, y oía... Oh, Amén, hermana Marilyn. ya, digo. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Amén, muy bien. Justo eres, oh Señor, ¿verdad? Porque Él ha juzgado toda la maldad que hay en la tierra al final de los tiempos. Muy bien, esto es con relación a Dios como un Dios justo, o sea, como adjetivo, Dios justo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, ya estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de una cualidad de Dios, sino que estamos hablando de un atributo de Dios. ¿Ok? Y el Nuevo Testamento también habla del atributo, de la característica y del don de la justicia de Dios. La justicia de Dios es un regalo alcanzado por medio del Evangelio, Romanos 1:17. Romanos 1:17. Amén, pastor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta, se revela, se refleja, ¿verdad? Se refleja. La justicia de Dios no solamente es un regalo de salvación, sino que la justicia de Dios también es un atributo de Dios. Romanos 3:25 y 26. Amén. Amén. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces, la justicia de Dios es un atributo característico de Él, ¿verdad? Que entrega al ser humano para salvación cuando se arrepiente. La justicia de Dios constituye a los creyentes, los establece. La justicia de Dios los afirma a los creyentes. Segunda de Corintios 5:21.
El que no conoce. Al que no conoció pecado. Ya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? O sea, por medio de la justicia de Dios, nosotros los cristianos somos constituidos, salvos y perdonados por la justicia de Cristo, la justicia de Dios, que ahora es imputada por medio de la fe en Cristo. Ahora, acá hay un debate. ¿A qué se refiere la justicia de Dios? ¿A qué se refiere? Algunos creen que la justicia de Dios se refiere exclusivamente a un atributo de Dios. Esto lo creía un padre posapostólico llamado Ambrosio, ¿no? Él decía que la justicia de Dios solamente se refiere a un atributo de Dios. ¿Ok? Es una característica de Dios. Dios es un Dios justo, entonces la justicia de Dios se refiere a la característica del ser justo de Dios. Otras personas, otros teólogos, otros comentaristas creen que la justicia de Dios se refiere al don, al regalo que Dios confiere a los hombres por medio de Jesús. Entre ellos está Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, John Hill, Richard Charles, Henry Lenski, Anders Nygren y Ernest Käsemann. ¿Ok? Todos ellos entienden de que la justicia de Dios se refiere al don, al regalo que Cristo, que se entrega, que Dios entrega por medio de Cristo para que la gente pueda ser justa por Cristo, reciba la justicia de Dios, sean justificados y puedan llegar al cielo. ¿Ok? Entonces acá hay un debate, los que creen que la justicia de Dios es un atributo y los que creen que la justicia de Dios es el regalo de la salvación. Otros creen que la justicia de Dios es una referencia tanto al don de Cristo como a la cualidad de la persona de Dios. O sea, hay otros que creen que la justicia de Dios son las dos cosas, tanto la característica de Dios como el regalo que Dios da en Cristo para que el hombre pueda ser salvo. Entre ellos hay varios teólogos como Johann Albrecht Bengel, William Sanday, Arthur Cayley, Charles Harold Dodd, Walter Conner, Paul Althaus y Burland Cranfield. ¿Ok? Todos ellos teólogos que creían que la justicia de Dios se refiere tanto al don como al regalo de la salvación. Ahora, ¿cuál es la posición más correcta? La que dice que la justicia de Dios es solo una característica de Dios, la que dice que la justicia de Dios es solo la salvación, un don de Dios, o la que dice las dos cosas. Cuando uno mira Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, mire lo que dice ahí. Vamos allá rapidito. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, mire lo que dice. Mire. Vamos al verso 21, 22, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El versículo 21 y 22 habla de la justicia de Dios, pero como un regalo para poder ser salvo. Ahora, si usted mira versículos más abajo, mire versículo 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, ¿qué quiere decir? Que el versículo
21 y 22 habla de la justicia de Dios como un regalo, pero el versículo 25 y el versículo 26 habla de la justicia de Dios como un atributo. Y más que esto, el versículo 26 remarca que la justicia de Dios está relacionado con un atributo y también está relacionado con el regalo de la salvación. Así que la justicia de Dios se refiere a las dos cosas, ¿ok? Las dos cosas. La historia de la doctrina cristiana de la justicia de Dios. El catolicismo romano medieval. Este tipo de catolicismo medieval romano tendía a oscurecer o inclusive hasta negar la justicia de Dios, que era entendida como un don. O sea, ellos decían que la justicia de Dios era más una característica de Dios que un regalo, poniendo a la rectitud con la justicia. Se enseñó que los méritos humanos eran dignos e idóneos para la justicia divina. El catolicismo romano de la época medieval enseñaba que los méritos humanos pueden ganar el favor de Dios. El Concilio de Trento, que se realizó en 1545 hasta 1563, clarificó la doctrina romana de la justificación, reteniendo la enseñanza de que la vida eterna es tanto gracia como recompensa. O sea, mire, el catolicismo romano contiene un gran error, ¿verdad? Porque dice que la justificación es un acto de gracia, pero también es un acto de recompensa. Hermanos, la salvación no puede ser un acto de recompensa. El cielo no es un acto de recompensa, porque nadie merece ir al cielo, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Así que nunca el llegar al cielo, nunca la salvación, nunca la salvación en Cristo es una recompensa. Siempre va a ser un regalo de Dios, un regalo inmerecido, un don gratuito que Dios entrega a nuestra vida. Pero evidentemente el Concilio de Trento trata de mantener la salvación como la gracia y la recompensa de Dios, ¿no? Y esto ya tiende a que los seres humanos hagan obras de caridad o hagan buenas obras para poder ser salvos, según el catolicismo romano. Martín Lutero descubrió en base a Romanos 1:17 y algunos pasajes del libro de Salmos que la justicia de Dios era un regalo y era un atributo redentor, no meramente el ejercicio de la retribución o del castigo de Dios. Durante la época medieval se enseñó que la justicia de Dios era ese ejercicio de Dios para castigar o para recompensar. Simplemente eso. Pero Martín Lutero, cuando lee Romanos 1:17, reforma la Iglesia Católica, la reforma con su ideología, ¿verdad? Y él remarca enfáticamente que la justicia de Dios o la justificación solamente es por medio de la fe y es un regalo que Dios da a los seres humanos. Algunos calvinistas estrictos y otros pensadores también de la época de la Reforma parecieran haber interpretado la justicia de Dios únicamente como justicia distributiva. O sea, entendían la justicia de Dios más como un acto de ejercicio, de recompensa y de castigo al que hacía lo bueno y lo malo. ¿Verdad? O sea, Dios es justo y como es justo, Él está obligado a castigar, pero también tiene la opción de perdonar. Y parece que tanto muchos teólogos calvinistas y reformados tenían este pensamiento acentuado de la justicia de Dios, una justicia punitiva, una justicia que castiga y recompensa, ¿no? Y de esa manera estaban enturbiando el aspecto redentor de la justicia divina, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la justicia divina implícito, de manera intrínseca, trae en sí mismo, ¿verdad? El concepto de la recompensa y del castigo, porque Dios es justo y sabe recompensar a los que hacen el bien y sabe castigar a los que hacen el mal.
La justicia divina no solo se supedita a eso, la justicia divina también involucra una característica de Dios, como también involucra el regalo de la salvación. Los sistemas de ética filosófica, tales como hedonismo, la ética del placer, o el utilitarismo, la ética de la utilidad, se han opuesto a la ética teocéntrica del cristianismo, según la cual la naturaleza del Dios justo es el fundamento último de las distinciones entre el bien y el mal. El hedonismo dice, nada es bueno, nada es malo. Si algo te causa placer, entonces practícalo, ¿verdad? Mientras que el utilitarismo dice, nada es bueno y malo en sí mismo, sino que las cosas se miden en base a su utilidad. Si es útil, realízalo. Si no es útil, no lo realices. Pero en base a estas dos filosofías, ¿verdad? En base a estas dos filosofías, el mundo se está perdiendo en sus delitos y pecados. Porque el fundamento de la doctrina cristiana es que quien decide lo que es bueno y malo no es el placer ni la utilidad. Lo que define lo que es bueno y malo es el Dios justo. Y necesitamos recordar la doctrina de la justicia de Dios para poder estar bien sabidos de qué es lo que Dios determina como bueno y qué es lo que Dios determina como malo. Los protestantes liberales han incorporado la justicia de Dios a la categoría del amor divino y han negado la realidad de la retribución. Los teólogos liberales, ellos dicen que Dios, bueno, no castiga, ¿no? Dios no castiga lo malo porque Él es todo amor, siempre va a ser amor. Algunos han llegado a afirmar inclusive el universalismo escatológico. Algunos teólogos liberales han llegado a decir que Dios no va a mandar a nadie al infierno, sino que al final va a salvar a todos los seres humanos. Eso se llama universalismo escatológico, que todos los seres humanos, todos, sin excepción, van a ser salvos al final. Esto evidentemente es contrario a lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Es incorrecto, la Biblia nunca enseña que Dios va a salvar a todos. De esta manera, relegan la justicia divina simplemente privándola como un tema o un aspecto de su retribución. Conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Número 1, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se afirma que Dios es justo en su trato con toda la humanidad. Pero también hemos visto que Dios aparece como un Dios justo hacia el pueblo del pacto, en este caso Israel y Judá. En este caso, en el caso del Antiguo Testamento, la justicia de Dios es una justicia obligatoria porque Él desea que se cumpla la ley. Es una justicia distributiva porque Él castiga y recompensa al que hace lo bueno y lo malo. Y es una justicia redentora porque a través de su justicia salva. En el Nuevo Testamento, especialmente en el pensamiento de Pablo, la justicia de Dios es tanto uno de los atributos de Dios como el regalo, la dádiva que Él otorga a los seres humanos por medio de Jesús. Así que uno no contradice la otra, son los dos verdades complementarias en la mente de Pablo. Durante la época posbíblica, o sea, durante la época después de la Biblia, la justicia de Dios ha sido erróneamente desplazada por los méritos humanos. O sea, Pablo trata de remarcar que solo por gracia somos salvos, por la justicia de Cristo en la cruz, podemos ser salvos. Pero después de la época bíblica, muchos han venido enseñando que podemos recibir la justicia de Dios por medio de méritos humanos, ¿verdad? Y simplemente reducen la justicia de Dios al castigo de Dios o a la recompensa de Dios. Y muchas veces obvian la justicia de Dios por resaltar el amor de Dios. Pero su justicia y su amor y su santidad, los tres están interrelacionados. Dios no es más amor que justicia.
Dios no es más justicia que santidad. Dios es justo, santo y amoroso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no hay mérito humano que el hombre pueda hacer para poder ganar el favor de Dios. Muy bien, hermanos, se nos acabó la clase. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, Sí. sí, tenía hay algunas, o sea, hay implicancias dentro de aceptar los puntos de los debates, ¿no? Sobre lo que habla de que es un atributo exclusivo de Dios, o es un don, un regalo por medio de Cristo, o que es ambas, ¿no? Como lo hemos visto, que es ambas. Pero ¿cuáles son las implicaciones de poner en una posición? ¿Hay alguna implicación teológica de fundamentos aceptar alguna de estas posiciones? Muy bien, si uno acepta que la justicia de Dios solamente refiere a Dios, a ver, si uno acepta, ¿no? La primera postura de que la justicia de Dios solamente es un atributo de Él, entonces estarías excluyendo que es la justicia de Dios la que salva, ¿no? Ahora, por el otro lado, si alguien remarca que la justicia de Dios se refiere a la salvación, pero niega que se refiera a un atributo de Dios, entonces estarías diciendo que Dios no es justo, ¿no? Entonces hay que siempre recalcar, por eso el punto medio en estas dos posturas sería que la Biblia, como lo hemos demostrado, hace referencia tanto a la justicia de Dios como un don, como a la justicia de Dios como una cualidad o una característica propia de Dios, ¿no? Pastor, gracias. ¿Ok? Muy bien, otra pregunta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Nadie más? Muy bien, hermanos. Vamos a entonar un último himno y ya con este último himno nos estamos retirando. Amén. Muy bien. Vamos a entonar este himno que dice: Rey de gloria, Dios del cielo, Salvador, Hijo de Dios. Qué maravilloso himno. Entonamos. Rey de gloria, Rey de Amén. Muy bien, hermanos. De Amén. esta manera, entonces nos estamos viendo, amén,